Hay personas que guardan el sábado, y aún así Dios se está retirando de sus vidas. No porque lo profanen, sino por un detalle que casi nadie vigila. Y lo más peligroso es que creen que todo está bien. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Muchos creyentes están convencidos de que están bien con Dios, cumplen, asisten, defienden la verdad, pero algo no encaja. Las oraciones ya no atraviesan el techo, la Biblia ya no quema por dentro. El sábado llega y se va, sin dejar huella. Y lo más inquietante es esto: nadie les dijo que algo estaba mal, porque cuando Dios se retira, no siempre lo hace con ruido. A veces no quita nada, no rompe nada, no advierte en voz alta, simplemente se aparta y la persona sigue creyendo que todo está en orden. Aquí está la verdad que casi nadie acepta. Hay personas que guardan el sábado toda su vida y aún así pierden la manifestación de Dios. No porque lo deshonren abiertamente, no porque lo desprecien, sino porque algo pequeño, algo aparentemente correcto, algo incluso defendido desde el púlpito, va apagando la presencia divina poco a poco, tan despacio que no se nota. Y cuando la ausencia finalmente se siente, ya se ha normalizado, es cansancio, es la edad, es una etapa, pero no lo es una señal. Y el problema es que esta señal no grita, no confronta, no interrumpe, solo espera a que llegue el momento final, porque cuando ese día llegue, muchos descubrirán que confiaron en una práctica, pero descuidaron una relación, y esto es solo el inicio. Imagina este momento. No es simbólico, es real. El viernes cae el sol. Sabes exactamente la hora, has hecho esto durante años, apagas algunas cosas, ordenas la casa, te preparas, al menos por fuera. Llega el sábado, te levantas más temprano que otros días, te vistes con la misma ropa especial, la que solo usas para este día. Abres la Biblia, lees el pasaje que ya conoces, oras con palabras correctas, pero algo está ausente, no hay peso, no hay fuego, no hay respuesta. Sales rumbo a la iglesia, ves a otros como tú, rostros conocidos, saludos repetidos, cantas, escuchas, asientes con la cabeza, y aún así por dentro hay un silencio extraño. No es pecado evidente, no es rebeldía, es vacío. Regresas a casa, comes, descansas, el sábado avanza y tu espíritu sigue igual, sin descanso real, sin claridad, sin esa paz que antes te acompañaba. Y en algún punto piensas, tal vez Dios sabe, tal vez mañana, pero el sábado termina, el sol se esconde y lo que queda no es renovación, es la misma carga. Y ahí aparece la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Por qué, si estoy haciendo todo bien, Dios ya no se manifiesta como antes? No la respondas todavía, porque esta escena no es casualidad, es una señal. Aquí es donde la incomodidad comienza, porque la mayoría nunca considera esta posibilidad. No todo lo que se hace en sábado agrada a Dios, aunque sea legal, aunque sea aceptado, aunque esté normalizado entre creyentes fieles. Hay prácticas que no rompen el sábado, pero lo vacían. Y eso es más peligroso, porque cuando algo se rompe, se nota. Pero cuando algo se enfría, se justifica. Se llama costumbre, se llama tradición, se llama equilibrio. Y así, sin darse cuenta, el corazón aprende a funcionar sin depender de la presencia de Dios. El enemigo no empuja a la transgresión, empuja a la comodidad espiritual, a guardar el día sin guardar el asombro, a cumplir la forma sin cuidar el fuego. Y aquí aparece el primer giro. Hay creyentes que defienden el sábado con fuerza, pero viven el día sin reverencia interna. No lo hacen con mala intención, no buscan fallar, simplemente repiten lo aprendido. Pero Dios no se manifiesta donde todo está previsto, no desciende donde ya no hay expectación. Y cuando el sábado se convierte en una rutina bien hecha, pero no en un encuentro esperado, algo empieza a retirarse. No de golpe, no con juicio, sino en silencio. Y el creyente sigue adelante sin notar la diferencia, hasta que un día la protección ya no se siente igual. La oración pesa, la casa se enfría y nadie entiende por qué. Pero este es solo el primer giro,
porque lo que viene después es todavía más serio. Aquí es donde la situación deja de ser incómoda y se vuelve peligrosa, porque el enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita debilitar la presencia de Dios en tu vida. No te empuja a romper el sábado, no te tienta a abandonarlo. Eso sería demasiado evidente. Lo que hace es más sutil, más silencioso, más efectivo. Te deja cumplir, te deja asistir, te deja participar. Pero mientras tanto, algo se va perdiendo. La sensibilidad espiritual, la cobertura invisible, la claridad interior. Y cuando Dios se retira, aunque sea un poco, el terreno cambia. La casa ya no se siente igual, las decisiones pesan más, los conflictos aparecen con mayor facilidad, no porque Dios castigue, sino porque ya no está conteniendo. El sábado, que debía ser refugio, se convierte en un día neutro, no restaura, no fortalece, no despierta. Y eso es una señal grave, porque cuando el enemigo ve que una persona puede vivir el sábado sin depender de la presencia de Dios, entiende que ya ganó terreno. No entra con violencia, entra con permiso, permiso legal, permiso espiritual. Un permiso que se concede cuando se honra el día pero se descuida el corazón. Y lo más alarmante es esto: todo sigue viéndose correcto desde afuera. La rutina continúa. Las palabras son las mismas. Las prácticas siguen intactas, pero por dentro algo ya no está siendo protegido. Y cuando eso ocurre, el peligro ya no es futuro, es actual. Y es aquí donde algo empieza a incomodarte por dentro, porque ya no puedes culpar solo al cansancio, ni a la edad, ni a las circunstancias. La pregunta aparece, aunque no quieras hacerla: ¿y si el problema no es que falte fe, sino que hay algo mal enfocado? ¿Y si has estado defendiendo una forma correcta, pero viviendo un fondo equivocado? Muchos creyentes jamás se detienen aquí. Siguen avanzando sin mirar atrás. Porque esta pregunta duele. Cuestiona años, cuestiona hábitos, cuestiona seguridad espiritual. Y nadie quiere descubrir que ha estado cómodo donde Dios ya no se mueve. Pero piénsalo con honestidad. ¿Recuerdas cuando el sábado se sentía distinto? Cuando había expectativa real, cuando algo descendía. Ahora, todo está en orden, pero algo no está vivo, y eso crea una tensión peligrosa, porque el creyente empieza a normalizar la ausencia de Dios, aprende a funcionar sin ella, aprende a explicarla, aprende a justificarla. Dios sabe, Dios entiende, Dios no siempre se manifiesta. Y esas frases, que parecen humildes, a veces esconden una verdad incómoda. Dios sí quería manifestarse, pero algo lo detuvo. No cierres esta idea todavía, porque si existe la posibilidad de que estés agradando a hombres, pero no a Dios, entonces todo lo demás necesita ser revisado. Y lo que viene después no es una opinión, es una advertencia. Aquí es donde todo se vuelve serio, porque ya no hablamos de sensaciones, hablamos de consecuencias. En el tiempo final, Dios no se manifestará donde haya rutina espiritual, no se moverá donde el sábado sea solo agenda, no descenderá donde todo esté correcto, pero el corazón esté ausente, y esto casi nadie lo dice. Muchos esperan que Dios actúe solo porque el día es santo, pero el sábado no obliga a Dios. El sábado revela a quien espera su presencia y quien solo cumple un deber. Y cuando llegue el momento decisivo, cuando la presión aumente, cuando la fe sea probada, no bastará con haber guardado el día. Será evidente quién caminó con Dios y quién solo caminó dentro de un sistema religioso, porque Dios no se manifestará para despertar a quienes decidieron dormir espiritualmente. Y aquí está la advertencia que pesa. Muchos se quedarán esperando dirección, esperando protección, esperando una intervención clara, pero el cielo guardará silencio, no como castigo, sino como consecuencia, porque Dios no irrumpe donde ha sido desplazado durante años por costumbre, prisa y formalismo. El sábado, que debía ser preparación, se volvió repetición, y ahora, cuando más se necesita discernimiento, la voz no se reconoce. Esto no es un escenario lejano, no es simbólico, es una realidad que ya está comenzando. Y lo más peligroso es esto:
Nadie se da cuenta hasta que ya es tarde. El detalle no es externo, no es visible, no se anota en ninguna lista. Por eso casi nadie lo vigila. No es lo que haces en sábado, es desde dónde lo haces. Dios no se manifiesta por agenda, no responde a calendarios, no desciende porque todo esté en orden. Se manifiesta cuando hay expectativa viva. Y aquí está lo que ha sido ignorado durante años. El sábado puede guardarse correctamente y aún así vivirse sin hambre de Dios. Cuando el sábado se vuelve predecible, Dios deja de sorprender. Cuando todo está planeado, la dependencia desaparece. Y cuando ya no se necesita su presencia para sostener el día, Él se retira. No por enojo, por respeto. Porque Dios no invade un corazón que ya aprendió a funcionar sin Él. El sábado no fue dado para llenar horas santas. Fue dado para crear espacio interior. Pero muchos llenaron ese espacio con conversaciones correctas, actividades permitidas, costumbres aceptadas, y dejaron fuera el silencio, la rendición, la búsqueda real. Eso es lo que apaga la manifestación. No el pecado abierto, sino la autosuficiencia espiritual. Cuando el sábado ya no se espera, solo se ejecuta. Cuando ya no se prepara el corazón, solo se cumple el ritual. Y ese es el punto exacto donde Dios guarda silencio. No porque no quiera estar, sino porque ya no fue invitado. Esto no se corrige con más actividad, ni con más palabras, se corrige desde dentro. Y casi nadie se atreve a mirar ahí. Esto no se corrige con más actividades, ni con más esfuerzo religioso. Se corrige antes de que el sábado comience, porque el sábado no empieza cuando cae el sol. Empieza cuando decides cómo llegarás a ese momento. Si llegas cargado, Dios no entra donde no hay espacio. Si llegas apurado, la presencia se diluye. Si llegas distraído, la voz se vuelve lejana. El sábado exige una preparación invisible. Silenciar lo que estorba, soltar lo que pesa, apartar lo que compite. No se trata de perfección, se trata de dirección del corazón. Antes de que llegue el sábado, pregúntate con honestidad: ¿qué estoy arrastrando conmigo? Prepara el espíritu, no solo la casa. Apaga el ruido interior antes de apagar los aparatos. Porque Dios no llena corazones saturados. Durante el sábado no llenes cada espacio con palabras. Deja lugar para el silencio, para la pausa, para la expectativa. La presencia no se fuerza, se espera. Y cuando se espera de verdad, algo cambia. El sábado deja de ser correcto y vuelve a ser sagrado. No más piloto automático, no más cumplimiento vacío. Porque Dios no responde a rituales bien hechos, responde a corazones disponibles. Y aquí está lo que casi nadie aplica. Si no hay preparación interior, el sábado pasa. Pero Dios no se queda. Esto parece simple, demasiado simple, pero es exactamente lo que el enemigo espera que sigas ignorando. Porque cuando este detalle se corrige, la presencia vuelve. El próximo sábado no será uno más, aunque lo parezca, aunque todo se vea igual. Dios volverá a mirar algo que casi nadie revisa, no tu asistencia, no tu conocimiento, no tu historial espiritual. Mirará tu disposición interna, porque el sábado no es una garantía automática, es una invitación viva, y cada invitación puede aceptarse o ignorarse. Muchos llegarán al sábado como siempre, con las mismas prisas, las mismas cargas, la misma mente dividida, y no entenderán por qué otra vez el cielo guarda silencio. Pero otros, muy pocos, sentirán que algo es distinto, no porque hicieron más, sino porque dejaron espacio, y esa diferencia no se nota de inmediato, se revela cuando la presión aumenta, cuando el miedo llega, cuando la fe es probada. Ahí se sabrá quién caminó con Dios y quién solo caminó alrededor de Él. No ignores esta advertencia, porque el sábado que viene no solo te encontrará haciendo algo, te encontrará siendo algo, y ese detalle, el que nadie vigila, el que no se predica, el que no se ve, decidirá si Dios se manifiesta o si vuelve a retirarse en silencio. No esperes sentirlo para reaccionar, no esperes perderlo para valorarlo, porque cuando Dios guarda silencio, no siempre vuelve a hablar cuando tú lo decides. El sábado se acerca, y la pregunta no es si lo guardarás. La pregunta es,
¿Dios será realmente esperado o solo recordado?